¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos a media tarde de sábado dentro del maratón de videos del fin de semana en una reacción a lo que sucedió en esta última conferencia de prensa en Japón, donde aparecieron los juegos mentales del equipo de Stephen Fulton, que hizo una denuncia que yo entiendo que es grave, pero que también es una suerte de juego que empieza a demostrar cosas, que empieza a modificar la percepción de la autoconfianza que siempre ha mostrado en esta pelea Stephen Fulton, y que también muestra una estrategia que tuvo su punto de culminación, su movida de ajedrez, precisamente en esta conferencia de prensa. No hay duda ninguna que fue un plan previamente cumplido, realizado y ejecutado para lograr quizás alterar esa calma, esa fría calma que siempre ha demostrado previo a sus peleas. Un hombre que es peligroso, que va a pelear en su patio, y que todos nos asombramos de que Stephen Fulton viajara a Japón sin ningún tipo de requemores, sin ningún tipo de temor, y rodeado de una confianza que garantizaba que la pelea sería sumamente pareja y que había posibilidades amplias de que lograra ganar esta pelea. El miedo existía, la inseguridad también, pero también existía un plan, al menos de la manera que uno lo percibe. Ahí les pongo en pantalla lo que dijo su entrenador Wahid Rahim, que llamó la atención en esta última conferencia de prensa al manifestar que en peleas anteriores Inoue y su equipo vendaron sus manos con una cantidad excesiva de cinta, luego colocaron gasa y más cinta, lo que crea un yeso. Esto no es una suposición, tengo pruebas, dijo. Fulton, y esto es importante también, según él, le pidió a su entrenador que no hablara del tema, y Rahim dijo que lo único que le importa es la seguridad de su peleador. Hablé con Fulton sobre mis preocupaciones y me pidió que no hablara de eso, me dijo. No me importa si tiene ladrillos, voy a ganar, comentó el entrenador. Por mucho que admiro su valentía, refiriéndose a su pupilo Fulton, tengo que hacer mi trabajo y velar por su seguridad. Esto es un plan, yo no tengo ninguna duda. Es decir, hay que tomar con pinzas la denuncia. Esa práctica del doble vendaje no es algo incomún, por más que sea bastante inusual que se denuncie. Hay lugares donde se realiza ese tipo de vendaje, que es considerado ilegal también en otros, y hay que recordar un caso emblemático, un caso específico, que tiene muchas asociaciones con este precisamente, y es aquel del año 2018, ahí le pongo en pantalla lo que les menciona en el título y en la introducción de este video, cuando Abel Sánchez había denunciado a Saúl Canelo Álvarez previo a la pelea entre ambos, que estaba usando una técnica de vendaje para sus manos que desde su mirada, desde su percepción era totalmente ilegal. Sánchez dijo que el envoltorio ilegal en las manos de Canelo creaba evidentemente un yeso y se convierte en un arma. Vean lo que dice: esto es completamente ilegal en mi parte del mundo excepto en Las Vegas. En ese caso entonces se refería a la técnica de vendaje de Canelo para sus envoltorios de manos, refiriéndose también a la Comisión Atlética del Estado de Nevada. Él decía, están reescribiendo sus reglas para permitir eso solo en Nevada. Ahora están especificando que es legal. Eso es lo que decía y denunciaba Abel Sánchez contra Canelo Álvarez, que levantó realmente una polvareda, porque en aquel momento inclusive hubo declaraciones de conocidos boxeadores mexicanos que estuvieron de acuerdo con él, entre ellos Julio César Chávez, también estuvo, que fue el más emblemático de todos, Marco Barrera. Estoy, digamos, recordando todo eso porque fue en el año 2018. Tuvo repercusión, pero no llegó a tanto, porque en definitiva, una de las preguntas que en aquel momento todo el mundo se hacía, que también se las hace hoy, ¿por qué tanto Loeffler, el representante, el manejador de Gennady Golovkin, como el propio entrenador, si sabían de ese vendaje, por qué esperaron a último momento? ¿Por qué al inicio del proceso no dejaron claro, cuando discutieron las reglas de la pelea, el tema de los vendajes y definitivamente que no peleara? Pero evidentemente se notaba que en aquel momento era más un artilugio, un juego mental,
que una denuncia propiamente dicha, porque en definitiva se establece en las propias reglas de la pelea, donde se definen jueces, donde se define escenario, donde se define la bolsa. También se habla de las reglas de la pelea, los guantes que van a elegir y obviamente el tipo de vendaje. En ese caso, entonces, en aquel momento, si bien se le cuestionaba a Canelo Álvarez, que efectivamente usaba un vendaje que lo beneficiaba a la hora de tener mayor poder en las manos, pegar prácticamente con un yeso, también era cierto que Abel Sánchez no hizo la denuncia en el momento correcto. Es decir, cuando inician las negociaciones, bueno, cambia el vendaje o no peleamos. Evidentemente, firmaron y después hacen el reclamo. Ahora, sucede algo parecido, pero visto desde la perspectiva de un púgil que viaja a Japón, que ya firmó los contratos, que aceptó pelear allí en el patio ajeno, que aceptó las reglas de la pelea, que firmó para el tipo de guante que van a utilizar y obviamente allí debió quedar establecido el tema de vendaje. Y ese era el momento para establecer el tipo de vendaje y solicitar que hubiera un cambio o no había pelea. Que a poco más de 48 horas del combate salgan en una conferencia de prensa soltando ese bombazo y haciendo el juego mental, dice Stephen Fulton, no importa que traiga ladrillo, lo quiero pelear igual. Y el entrenador dice, no, yo tengo que proteger a mi boxeador, si no, no subimos al cuadrilátero. Es un chantaje, evidentemente, que no va a llegar a ningún lado. Yo no creo que se atrevan a hacer un reclamo, ir más allá. No hubo, al menos no vi reacción de ningún tipo del lado japonés. La clásica flepa, esa elegantemente utilizada de los japoneses, que no aceptan muchas veces, cometen errores. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Pantera Neri, que por el exceso de peso lo consideraron una afrenta poco menos que al emperador y no lo dejaron entrar más. Con la anuencia del Consejo Mundial de Boxeo, aquello fue un disparate tremendo, porque simplemente ya con la sanción alcanzaba perder el título, ser sancionado por 6 meses, por favor. Pero Japón lo consideró un enemigo del país y no pudo entrar. Yo no sé si van a hacer lo mismo con este Fulton, vamos a esperar, porque eso yo se lo cuestiono mucho. Los japoneses tienen cosas buenas, pero también tienen sus desatinos y sus desmadres en términos del manejo de sus peleas. Es cierto que Naoya Inoue pelea en casa. Es cierto que Naoya Inoue es un púgil que va a tener ciertas ventajas por esa razón, pero es cierto también que Stephen Fulton aceptó ir a pelear allá. Y es cierto también que lo de las manos de Inoue, que puedan ser demasiado duras, yo no lo creo. Porque el hecho de que use un determinado vendaje, lo que sí pasaba con Canelo Álvarez, que pasaba de tener poco poder a tener mucho poder y contra hombres más grandes. Por eso en aquel momento se podía poner en tela de juicio, en discusión, si efectivamente lo beneficiaba. El doble vendaje, el del envoltorio, el de las vendas que quedaban muy duras y prácticamente se transformaban en un yeso. Entró en tela de discusión, pero no llegó muy lejos en el caso de Canelo. Ahora en el caso de Inoue, viene de enfrentar a púgiles a los cuales no ha logrado lastimar, le ha llevado mucho tiempo, como es el caso de Butler, por ejemplo, y yo no sentía ninguno, ni siquiera a Nonito Donaire, que incluso lo lastimó a Inoue, que se quejaran de los golpes, que eran muy duros. Yo creo que esto lo sacaron de abajo de la mesa y creo que esta era el arma secreta que traían. El juego mental, por un lado, de mostrar seguridad de que lo va a vencer, y por el otro, tirarle esta bomba encima de la mesa, de que si no cambian los vendajes, esto todo yo creo que es ruido, esto es humo, pero lo hacen por una razón. El tema de los juegos mentales, tratan de ganar algo por ese lado, de incomodarlo, de ponerlo nervioso, precisamente para que él suba con dificultades. Porque como les decía dentro en mi último video, para mí la clave esencial es lo que sucede en los primeros episodios de la pelea, cuando va a salir a, tratar de rematar temprano. Yo creo que va a tratar de salir, y esto me lo reafirma, los primeros asaltos van a ser muy duros para Stephen Fulton, porque allí va a sentir la mano de su rival, va a entrar con toda la motivación, va a entrar a tratar de lastimarlo temprano. Y Fulton es un hombre muy inteligente, es muy bueno elusivamente, pero necesita tiempo para ajustar. Y va a un escenario inhóspito, una platea en contra, es decir, todo eso lo va a perjudicar, le va a quitar concentración y le va a afectar al principio de la pelea. Y es allí donde puede aprovechar, evidentemente, Naoya Inoue. Y es posible que esto sea parte de las herramientas que está utilizando Walid, el entrenador, para tratar de socavar un poco la confianza y el ímpetu que tenga al principio, precisamente, Naoya Inoue. Es posible que armen todo un escenario, una comedia,
a la hora de estar chequeando cuando lo venden a Naoya. Seguramente van a pedir que lo venden de nuevo, le van a hacer todo un show allí en ese momento para tratar de quitarle concentración, ponerlo nervioso y aprovecharse de eso. Estos son los juegos mentales del título, pero también esto puede cambiar la percepción de los apostadores. No duden ustedes de que en estas próximas horas la diferencia en el favoritismo en las casas de apuestas aumente a favor de Naoya Inoue, porque con esto lo que está demostrando Stephen Fulton que tiene miedo. Está demostrando que su confianza podía ser un bluff, un globo. Y está demostrando también que considera que efectivamente Naoya Inoue lo puede destruir. Yo pienso que lo va a destruir, pero digamos en el largo plazo. No va a ser de un solo golpe. Creo que lo va a vencer con una destrucción sistemática y allí por la mitad de la pelea van a abandonar. Esto me reafirma un poco, digamos, mi percepción de la pelea. Por eso son detalles pequeños, pero que van cambiando el dibujo previo. Yo creo que hay miedo, yo creo que hay temor, yo creo que no hay tanta confianza de parte de Fulton y hay que ver entonces cómo reacciona un hombre que parece de hielo, un hombre que tiene mucha seguridad en sí mismo, como es el caso de Naoya Inoue, que con esto yo creo que es más favorito que antes y pienso, al menos es una percepción que tengo, que eso se va a reflejar en las apuestas durante las próximas horas. Como sea, armó su lío, armó su escándalo el equipo de Stephen Fulton y demostró que esa guapesa que lleva no es tanta, va con miedo y esto termina de demostrarlo.